No se te oye, Ignacio. Buenas tardes a todos, bienvenidos a bordo y bueno, es un placer volveros a tener aquí con nosotros y con esta iniciativa, ¿no?, de webinar de la mano siempre de bueno, profesionales y buenos navegantes. Y bueno, ya como he dicho antes, podemos navegar, gracias a Dios, espero que todo esto sano y todo bien y que bueno, dentro de las circunstancias lo mejor posible para todos, evidentemente. Y bueno, no quiero yo, esta vez no quiero dilatarme mucho y voy a pasar directamente a dar la bienvenida a los ponentes de hoy, que yo creo que, bueno, los conocéis, creo que a los tres, pues son grandes navegantes. José Maraver, por supuesto, que es su jefe de tarifa tráfico. José, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes a todos. Encantado otra vez de estar con Eh, vosotros de nuevo aquí. Muchísimas gracias. También está con nosotros Alejandro Rodríguez López, también navegante de altura y patrón de la Salvamar Vega, que, bueno, buenas tardes, Alejandro. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, con el Club Náutico Puerto Cherry. Y bueno, Javier Soto Díez, también navegante de altura, bueno, dio la vuelta al mundo en el año 94, incluso fue protagonista de un documental que casualmente, por lo visto, se está volviendo a emitir ahora en Canal Sur. Así que bueno, os invito a todos que vayáis, se llama Andaluces y Navegantes. Javier, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué hay? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo, como he dicho antes, no quiero dilatarme mucho más, así que, bueno, os recuerdo, por favor, para que todo se desarrolle bien, que tengáis apagado tanto la cámara como el micrófono. Y a lo largo del webinar, en el chat, podéis escribir las preguntas o las dudas y a quién va dirigida. Y yo al final del webinar, en la ronda de preguntas, se las haré directamente y, bueno, para que todas vuestras inquietudes sean resueltas. Muchísimas gracias a todos de nuevo por estar aquí. Ya es hora de preparar las vacaciones, así que estad atentos y muchísimas gracias a todos, ¿vale? José, te paso la palabra y nada, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, Ignacio, pues nada, muchísimas gracias de nuevo otra vez por darnos la oportunidad a todos de poder estar aquí y de comentar todas aquellas cuestiones que a lo largo del tiempo pues ha habido mucha gente que las han planteado o que incluso en un momento dado han surgido pues en diferentes situaciones, ¿no? Ya no solo profesionalmente, como le puede haber pasado a Javier y a Alejandro, a mí también, porque no solo soy marino mercante, sino que también soy usuario de náutica deportiva también, sino también a nivel profesional. Entonces, pues, esperemos que sea del interés de todos. Y bueno, como bien se estuvo ya publicando, el webinario de hoy, pues, de lo que vamos a hablar va a ser de la utilización del VHF, así como también del AI, de la llamada selectividad digital. Vamos a darle un pequeño repasito al AIS y hablar un poquito de la radiobaliza. Digo un poquito porque, claro, no podemos extender demasiado porque no queremos que nos ocurra como la otra vez que nos fuimos a 2 horas, que estuvo, por lo que me dijo Ignacio, bueno, pues estuvo bastante interesante porque al final se mantuvieron conectadas ahí casi 200 personas, pero vamos a intentar que no se nos vaya demasiado de las manos. Entonces, a medida que vayamos hablando de los temas, yo voy a poner una presentación que los voy a compartir para que todos la veamos y entonces vamos a ir hablando o relacionando distintos temas del VHF, del AIS y de la llamada selectiva digital, así como también las llamadas de emergencias, como hay que hacerlas con el equipo de VHF, con la llamada selectiva digital. Y para que no nos perdamos, pues lo vamos a ir acompañando de esta pequeña presentación que yo creo que puede ser bastante clara y notoria para poder, digamos, argumentar todo lo que vayamos hablando. Entonces, lo primero que habíamos puesto era quizás el hablar un poquito cuáles son los equipos de comunicaciones obligatorios. Tenéis aquí esta presentación, se subirá después también a la web del puerto deportivo, o ya no sé cómo lo hará Ignacio, pero bueno, estará para todo el mundo esta presentación. Pero quizá a lo mejor centrándonos un poquito en la titulación que habitualmente tiene la gente, que es la de hasta 12 millas, que sería la titulación del PER. Si os fijáis aquí, hay una serie de equipos que son obligatorios. Están
aquí en zona 4 tenéis el VHF o bien la llamada selectiva digital, estas son las siglas en inglés, y dice que esta equipación pues, puede ser fija o portátil y después pues, puede tener también VHF tipo fijo y que puede llevar el DSC o no tiene por qué llevarlo. Yo desde luego lo que sí recomiendo a todo el mundo es que aparte del VHF que hay, aunque pueda parecer mentira, hay gente que o bien lo tiene estropeado o bien resulta que en la ITV, bueno, pues ha conseguido arreglarlo, pero que después aquello no se escucha bien. Yo sí aconsejo, y yo creo que también estarán de acuerdo Alejandro y Javier, que es tremendamente importante llevar el equipo en buenas condiciones, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pensáis vosotros del tema? Alejandro. Pues mira, el tema de la náutica nos pasa como muchas otras cosas, lo hemos comentado previo, y no solamente hay que tenerlo bien, sino hay que tenerlo fijo y si acaso algo recomendable, como puede ser un VHF portátil, además de el que me exigen fijo, porque bien, como hablábamos, me comentaba Pepe, no tuviéramos equipo en cubierta y ese portátil lo pudiéramos llevar ahí para la escucha. O que si ocurre algo que me tengo que ir hacia la proa o cualquier historia, poder llevarlo encima y poder tener comunicación perenne. Y lo de tener los equipos bien, eso es obvio. Con lo que cuesta un barco, lo que cuesta un atraque, lo que cuesta un mantenimiento y lo que cuesta un VHF bien, que sea correcto, que cumpla las normativas, que esté todo correcto, no es dinero. Entonces, os animo a que llevéis las cosas correctas. Sí, efectivamente, la verdad es que es lo suyo. Bueno, y Javier también, bueno, Javier ha sido siempre mucho más navegante de altura, pero bueno, el VHF también lo ha tenido que llevar, ¿no? Y la media. Pero el VHF, Javier, yo creo que también consideras que también es importante, sobre todo, mantener la escucha, ¿no? De la cual vamos a hablar ahora. Totalmente de acuerdo. Sobre todo, mantenerlo a la escucha. Es importantísimo. Yo lo encuentro fundamental para avisos navegantes, para partes meteorológicos, para todo. Pero fundamental que no esté de adorno, sino, ya sea, como ha dicho Alejandro, bien dentro del barco o bien con un portátil, siempre tenerlo a la escucha. Siempre Canal 16, por supuesto, siempre puesto. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, No, con permiso, sí. Bebe. Dime, Aparte dime. hay una historia importante en los equipos de comunicaciones, que es la solidaridad. El equipo de comunicación es una historia solidaria, no es solamente para tener tu propia seguridad, sino para salvaguardar la seguridad de los que te rodean. Pues Totalmente de alguien acuerdo. puede tener emergencia y está muy cerca tuya, y tú eres el primero que puede ayudarle. Eso también hay que tenerlo en mente. Y Pues saber mira, los canales, yo creo, saber sobre todo los canales después que puedes utilizar, porque hay mucha gente también que utiliza canales que no deben para comunicarse entre barco y barco. Tenemos que mantener unos canales libres y pasarnos a los otros canales para mantener conversaciones que muchas veces, yo creo que todos lo hemos sufrido, están ocupados por conversaciones que nada tienen que ver con la seguridad ni nada al respecto. sí, totalmente. Es que hay muchísimos canales de comunicación, sobre todo en zonas de alta congestión de tráfico es donde te das cuenta la gran cantidad de canales de comunicación que están ocupados. Por ejemplo, antes estaba hablando con Alejandro, que bueno, él está allí en Estepona, en la Salvamar Vega, en las inmediaciones del Estrecho, y bueno, yo allí en Tarifa Tráfico hay una cantidad de canales de comunicación que están asignados ya a muchos entes, como por ejemplo Tarifa Tráfico tiene 3 canales de comunicación. Después, ¿qué os digo? Tánger Tráfico tiene también otros 3 canales de comunicación. Ceuta está el por control de Ceuta más los prácticos, más los amarradores. En Algeciras ya no hablemos, aquello es mare magnum. Entonces, ¿qué ocurre? Que quizá a lo mejor el canal 16, que es el que siempre hemos escuchado y el que además yo creo que todo el mundo tiene claro, que es el de socorro, urgencia y seguridad, yo creo que es el que hay que llevar siempre
siempre puesto y en todo caso en modo dual. Yo creo que todos los equipos hoy día, raro es el equipo que no te permite mantener un modo dual, quiero decir, en el canal 16 más en otro canal de trabajo, de tal forma que ese canal en automático dentro del equipo se van alternando los dos canales y por lo tanto le da preferencia de salida y de escucha al primero del cual recibe la señal. Entonces, la dualidad, los canales duales siempre son bastante interesantes el llevarlo. Yo lo he llevado siempre así en canal dual. Y sobre todo, efectivamente, no ponerse a hablar en el canal 16 entre unos y otros y bueno, pues simplemente ese canal dejarlo reservado para socorro, urgencia y seguridad. No, Alejandro, ¿tú qué piensas del tema? Pues mira, con nosotros he tenido la suerte de trabajar a lo largo de la costa mediterránea y Baleares y por fin terminar cerca de casa en Estepona. Estuve durante 3 años en el Golfo de Rosa, trabajando en el Cap de Creus, y resulta que allí la escuela y las golondrinas, la escuela de vela y las golondrinas que paseaban a la gente, que hay mucha, porque por suerte tienen mucho turismo, utilizaban el canal 6, el mismo canal que utilizábamos nosotros para comunicarnos con el centro de salvamento de Barcelona. Entonces, desde la Salvamar muchas veces era una cosa muy costosa poderte comunicar con personas de otras nacionalidades, con personas que hablan otras lenguas, que incluso muchas no hablan el inglés, que es lo más estándar que solemos hablar nosotros, alemanes, franceses. Entonces se hace muy difícil. ¿Cuál es la conclusión que hay que sacar de esto? Que hay que conocer los pocos canales que están asignados, en este caso al Estado. Nosotros utilizamos el 6, el 10, el 16, el 72 y el 74. Pues esos canales no usarlos. En multitud de regatas, yo soy navegante a vela, y en multitud de regatas el 72 y el 74 lo tenemos fulminado. Bueno, son las directrices que nos dan. Hay que coger y saberlas por parte de los clubes y organizadores y entidades. Sí, efectivamente, esto hay que tenerlo claro y sobre todo volver a recalcar otra vez el mismo asunto que ya estuviste comentando antes de la posibilidad de llevar un equipo no solo obligatorio, que es el obligatorio, el que manda lógicamente a la administración, sino también incluso otro aparato en un momento dado portátil o, como hay mucha gente que lo tiene, tener reenviadas las comunicaciones donde tenemos el puesto de mando. O sea, quiero decir, donde tenemos la rueda del timón, donde tenemos la caña, donde vamos habitualmente gobernando, en el puesto del skipper y tener reenviado no solo el canal, o sea, quiero decir lo que es el aparato de VHF con el aparato físicamente, sino también lo que es el altavoz, porque muchas veces estás navegando y si lo tienes dentro de la habilitación no lo vas a escuchar. O, como bien estaba comentando Alejandro, el llevar un equipo portátil también, un VHF portátil, de tal forma que lo podamos tener en el sitio del skipper. Y sobre todo conocer los canales de comunicación apropiados en cada zona en la cual estemos navegando. Por ejemplo, para la gente que esté en Cádiz, pues saber que en Canal 74 está el centro de salvamento marítimo, lo que es Cádiz Tráfico, y sobre todo, si no nos acordamos en un momento dado cuáles son los canales de comunicación, podemos atender directamente a todos los folletos que se publican de forma gratuita y que están en las capitanías marítimas, con todos los centros de salvamento marítimo, así como también los canales de comunicación y, por otro lado, todas las estaciones de redes costeras y a las horas de emisión de los partes meteorológicos. Estos folletos son 2 folletos distintos y que se encuentran gratuitos en todas las capitanías marítimas. Y de esto también Javier precisamente fue el que comentó al principio cuando estábamos organizando esto, decía, Pepe, pon los papeles estos que están ya debidamente formateado con los canales de comunicación. ¿Cierto, Javier, verdad? Sí. Yo es que creo, aquí lo tengo, de todas maneras, es que es fundamental, porque aquí te vienen los centros que te emiten, te viene el canal y te viene la emisión en hora UTC. Y además que te vienen, o sea, te viene toda la información, tanto meteorológica como de aviso a los navegantes y eso. Esto lo dan gratuitamente y esto lo deberíamos de tener todos, y creo que lo deberíamos de tener todo el mundo en los barcos, en una zona muy visible y eso, sobre todo si vas a hacer
una navegación de más de un día, si nos vamos a trasladar de un sitio a otro que sean 2 o 3 días para ir escuchándolo, saber la hora en que emiten y saber los canales en que te emiten, porque yo lo considero absolutamente fundamental y sobre todo que te lo están dando gratuitamente, tanto en capitanías como en club náuticos, como, vamos, para mí es fundamental llevar esto en un lugar totalmente visible del barco y hacer caso y tenerlo a la escucha. Siempre sabiendo, o sea que la VHF la tienes que mantener a la escucha, tanto dentro como fuera, tanto sea con un micrófono o un altavoz fuera o bien con una portátil fuera. Yo soy incluso más partidario de la portátil porque si te falla una, siempre tienes la portátil que siempre te puede servir de más ayuda. Ya tienes dos, no tienes solamente una, ¿no? Yo soy partidario siempre de tener todo duplicado. Sí, sí, totalmente. Eso es lo suyo, eso es lo profesional. También, hombre, lógicamente también, antes Alejandro lo comentaba, que lógicamente quizá a lo mejor parezca un poco contradictorio el precio que tiene una traque, que tiene un barco, ¿no? Físicamente, y que a lo mejor resulta que dejamos un poco de lado el tema de las comunicaciones. Entiendo que llevar los equipos por duplicado también supone un gasto, pero el equipo de comunicaciones fijo del barco es obligatorio llevarlo, sobre todo dependiendo de la zona en la que naveguemos y de la zona a la que estemos navegando para la cual esté despachado el barco, pero sobre todo llevar uno portátil y cargado, con lo cual si te falla uno, pues por lo menos tienes el otro. Que era lo que estaba comentando antes Alejandro, ¿no, ¿no Alejandro? Exactamente, vamos a ver. Yo cuando trabajaba profesionalmente en la náutica, con transportes de barco, que vas todo el día para arriba y para abajo, muchas veces te encuentras barcos que no están en plenas condiciones y lo tienes que mover. Pasaba muy a menudo. ¿Qué ocurría? Que yo llevaba mi VHF portátil y yo llevaba mi GPS portátil. ¿Por qué? Porque en lo más tonto te puede pasar. Comentar así rápido, recoger un velero nuevo de astillero, fantástico, flamante, un 40 pies increíble, con todas las cosas, con toda la electrónica, y por la mañana se mete viento de proa y se va toda la electricidad, toda la electrónica y todo. Una gotita que entraba por un candelero, el único candelero que entraba una gotita de agua, se fundió todo. Sí, y bueno, iba costeando y pude solucionarlo con el teléfono. Pero la otra manera que tenía de solucionarlo era con el VHF portátil una vez que estuviera cerca de puerto. Por cierto, utilicé Almería, la torre de Almería, para poder entrar de noche perfectamente en puerto, que fue fantástico, me trataron genial. No sabían que éramos compañeros y me trataron genial. Hombre, pues mira, yo quiero comentar una cosa, ahora que estás hablando de esto, del tema, por ejemplo, de la emergencia, que ahora vamos a hablar de cómo hacer una llamada de emergencia, o cuáles son las distintas tipologías de emergencias que existen, ¿no? O la palabra clave que las identifica. Hay un hecho bastante curioso y que, bueno, lógicamente, el que es usuario de la náutica deportiva o de la profesional probablemente no sepa qué es lo que ocurre en una torre o en un centro de salvamento, donde se lleva gestión de tráfico marítimo. Y es que en las pantallas donde está el ICE, o digamos en los plotters, donde está el ICE y el radar, resulta que hay algunas veces que hay embarcaciones que, oye, por lo que sea, pues necesitan de asistencia. No llevan ICE, necesitan de asistencia, y entonces hay muchas veces que hay que localizarlo. ¿Cómo se le geolocaliza? Se le geolocaliza teniendo un VHF. ¿Cómo? Pues se le dice claramente al patrón, se le dice, oiga, mantenga usted apretado el PTT durante 10 segundos o cuente usted del 1 al 10. Y entonces en las pantallas de los centros de salvamento marítimo aparecen unas radiodemoras y van a triangular directamente la posición desde donde se está emitiendo con el VHF, con lo cual quedaría perfectamente localizado. Es un medio de localización el VHF. Es una cosa que yo cuento muchísimo cuando se reciben visitas allí en Tarifa,
Y hay mucha gente que se queda sorprendida del tema y dice, pues no sabíamos que con el VHF se podía localizar. Digo, claro que sí, perfectamente. Incluso una embarcación de salvamento perfectamente con un scan en un momento dado puede incluso también discernir la mayor proximidad o lejanía o una fuente de emisión, como si teniendo un multiscan, que de hecho hay muchas salvamares que lo llevan. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia del VHF, ¿no? Es decir, que es fundamental, que yo creo que todo el mundo lo sabe, pero que no viene de más, no está de más recordarlo, recalcarlo y saber bueno, que está ahí el VHF y es para poder escuchar y en un momento dado incluso te puede ayudar a salvarte, lógicamente. Yo quería hablar también, que bueno, ya lo pusimos en común antes de empezar el webinario, era el tema de la telefonía móvil. La telefonía móvil es curioso porque desde el punto de vista de quizá a lo mejor de la comunicación entre barcos, la telefonía móvil está muy bien para, en fin, pues para hablar desde tierra, pero en cuanto salimos a la mar y nos separamos un poco de tierra, perdemos cobertura. Con lo cual, el teléfono móvil no es el elemento ideal y además no forma parte del sistema de seguridad de radiocomunicaciones marítimas internacionales. No forma parte del GMDSS, que ya habréis escuchado alguno. La telefonía móvil no forma parte de ese proceso. ¿Por qué? Porque es unidireccional. Quiere decir, yo solamente puedo hablar con otra persona, mientras que el VHF es omnidireccional. Cuando yo emito una señal de emergencia porque necesite algo, me va a escuchar todo aquel que esté atendiendo al canal 16. De ahí otra vez repetir la importancia del canal 16 como escucha permanente para socorro, urgencia y seguridad. Y por otro lado, la telefonía móvil no tiene cobertura y además, incluso, aunque tengamos tarifa plana, cuesta dinero, mientras que con VHF, teniendo batería, no cuesta absolutamente dinero ninguno. De ahí la importancia del VHF. Dicho esto, también tengo que decir que desde el punto de vista de la emergencia, la mayor parte de la emergencia en salvamento marítimo acaban entrando a través de telefonía móvil. Pero, bueno, es la realidad del asunto. Es la realidad. Pero, sin embargo, lo que sí es fiable y lo que hay que utilizar es el VHF. Vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito sobre, digamos, lo que es vuelto otra vez, bueno, el canal 16, pero sobre todo una de las utilizaciones que se le puede dar al VHF, que es el respondedor radar, así como también el canal 70 para la llamada selectiva digital. Y esto, bueno, pues en la llamada selectiva digital se está utilizando normalmente el canal 70 y el canal 70 generalmente en los aparatos de VHF viene ya, al menos en los aparatos modernos, viene ya cerrado, de tal forma que nadie pueda hablar en ese canal. ¿Por qué no se puede hablar en ese canal? Porque es donde se emite, digamos, el paquete de datos de lo que es la llamada selectiva digital, que ahora vamos a hablar de ella. Entonces, bueno, el respondedor radar también es una señal que se emite a través del VHF que se puede utilizar para localizar una señal en el radar. ¿De acuerdo? De tal forma que emite una señal y nosotros la podemos localizar perfectamente con un radar, puesto que deja traza en el radar. Yo no sé si a lo mejor Javier, Alejandro, habéis tenido oportunidad de verla directamente en los radares en las embarcaciones en alguna ocasión o la habéis tenido que utilizar, que espero que no. Yo solamente sí, lógicamente la he recibido en radar, pero no he tenido, gracias a Dios, que no he tenido que utilizarla. No sé si habréis tenido alguna vez que utilizarla. Yo particularmente no sé si Alejandro, que en la Salvamar y eso la habrá utilizado. Yo realmente el respondedor no lo he utilizado. Bueno, yo el respondedor no he tenido que... No lo he usado en ninguna emergencia como medio de localización, lo que sí haciendo los mantenimientos y llevando los aparatos al día, pues lo hemos estado probando y también para ver qué señal hace en el radar, ¿no? Para conocer qué... Y la verdad que es impresionante la efectividad dentro del rango de cobertura que tiene, que te sale ahí, en el caso del que yo probé, una especie de X súper grande
y lo que hacía te llamaba mucho la atención. Es decir, tú no estás escuchando el MD o no estás recibiendo ninguna otra señal de emergencia, pero de repente en el radar, que sí es una cosa que porque muchas veces la radio la ponemos un poquito flojito, o si vamos en un velero la quitamos porque tenemos que ahorrar batería, pero el radar es un aparato que solemos llevar puesto todo, y sobre todo en la zona del estrecho y en sitios de mucho tráfico de embarcaciones y vamos navegando tranquilamente. Y ahí te salta una pedazo de señal y llama mucho la atención. Y a partir de ahí pues se puede hacer ya el rescate o hacer la llamada de socorro o de urgencia, ¿no? Sí, efectivamente, esta es otra de las utilidades que tiene el VHF, que viene ya instalado en el sistema, ¿eh? Aparte de la llamada selectiva digital, que vamos a hablar ahora de ella, que yo creo que le interesa a todo el mundo. Y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad de poder comentar que el VHF no es solo para llamar y decir, oye, tengo un problema, un securité o un PAN, un MD, que lo vamos a ver ahora, sino también, oye, puedo emitir una señal a través del mismo aparato VHF y sé que los radares me van a localizar rápidamente con una demora y una distancia. Por lo cual, es una ayuda que tiene también el sistema. Entonces, bueno, vamos a pasar a llamada selectiva digital y bueno, aquí sí que lo importante es comentar que es un aparato que lo tenemos asociado al VHF y que, bueno, la instalación la tiene que hacer una empresa autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante. Lo vamos a ver ahora después también, que yo sé que es una de las cosas que hay mucha gente que pregunta, ¿no? Oye, pero ¿quién me hace la instalación? ¿Quién me verifica que esto es correcto? ¿Quién tal? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña referencia al tema para intentar dar cobertura también a ese tipo de preguntas. Lo más importante que el botón de distress hay que apretarlo cuando tengamos una alerta. Es que cuando se instalaron todos estos equipos, me acuerdo que las ya falsas alertas entraban constantemente en las salas de control en salvamento marítimo. Y en Tarifa era ya un aburrimiento, porque claro, digamos, el protocolo nuestro de actuación lo que dice es que cuando suena una señal de alerta, tiene que venir asociada con una posición. En la mayoría de los casos, la gente no tenía la interfaz con el GPS y por lo tanto venía sin posición. Aparecía todo 9 en la latitud y en la longitud, todo 9. Eso quiere decir que es erróneo. Y entonces habría que intentar por todos los medios intentar contactar con esa fuente de emisión. Con lo cual, bueno, pues esto era al principio una auténtica locura. Yo creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, todo el mundo se ha concienciado y bueno, ya digamos que la utilización es bastante correcta. Lo importante es que este aparato lleve su interfaz con el GPS, para que cuando vayamos a apretar el botón de distress o escojamos la naturaleza del peligro en la cual estamos inmersos, podamos transmitir con fiabilidad tanto la posición como el problema que tenemos. Y esto va a llegar a cualquier embarcación que esté en las 30, 40 millas alrededor nuestra, porque es alcance VHF, lógicamente, y a los centros de salvamento siempre y cuando esté dentro del ángulo de cobertura, del radio de cobertura, perdón. Aquí, bueno, ya podéis comentar también, Javier, Alejandro, lo que veáis, porque la verdad es que este aparato yo creo que ha salvado muchísimas vidas, ha salvado y seguirá salvando, seguirá salvando. Sí, yo creo que a mí me parece maravilloso eso de que esté conectado al GPS y que enseguida tú cuando le das al distress o todas las funciones que tiene, porque no solamente tiene, sino incluso de barco a barco y todo eso, a mí me parece maravilloso porque es casi como llevar una radiobaliza, digamos, a bordo, casi una radiobaliza costera, digamos, limitado al alcance, pero que yo lo veo, vamos, junto con el ICE, una de las cosas mejores que últimamente se han hecho. No sé, Alejandro. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Es una cosa fantástica porque es muy fácil apretar el botón rojo, ese que tanto llama la atención, ¡ping!, durante 5 segundos.
y es fácil porque te dice, se está hundiendo tal barco, bueno, se está hundiendo, un tal barco tiene una emergencia en tal posición. Y si, bueno, si tienes algo de tiempo y puedes meterle los datos de qué tipo de emergencia y tal, pues más fácil aún para quien esté cerca y pueda socorrerte, ¿no? La verdad es que está muy, muy bien. A mí me encanta. Yo comentaros una anécdota en la Salvamar Castor, allí arriba en Cataluña, me pasó de que saltó un distrés y iba hacia él y de repente el distrés empezó a correr más que yo. Si yo iba a 20, 21 nudos, el distrés de repente empezó a correr 22, 23, 24 y empecé a no ser capaz de cogerlo. Y bueno, después consiguió la torre de salvamento hablar con esta embarcación y vieron que había un problema con el distrés. Ya fuera sin querer o queriendo, como fuese, le habían dado al botón durante 5 segundos y se había activado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque además la pestañita del distrés es la pestaña que está preparada para romperse antes de todo el barco. Eso siempre. Hay que tener cuidado, yo creo, con los niños, sobre todo. Si tienen niños a bordo, es muy llamativo el distrés para que lo aprieten. Totalmente, totalmente. Además, es curioso porque llama la atención, yo es que a mí me ha pasado con los chiquillos en el barco y dice, y esta, porque claro, lleva un pequeño cobertor, algunos de ellos llevan, o la mayoría de ellos llevan un cobertor de plástico y es que digamos que te llama más la atención todavía meter el dedo. Es que los dedos así tienen cierta magia y eso llama mucho la atención. Totalmente de acuerdo. No sé qué tendrá de divertido. Efectivamente. Bueno, vamos a darle salida ahora a hablar de... ¿estáis viendo esta presentación ahora, la del Securité del Pam Pam? ¿Se ve ahora? No. Se ve la llamada selectiva, Pepe. Llamada selectiva, sí. Sí, es que no sé por qué no está corriendo esto. Bueno, nada, desactivo y vuelvo a compartir la pantalla otra vez. Es por las cosas del directo. Efectivamente. ¿Se ve ahora? ¿La llamada se ve? Sí, Sí. llamada de emergencia, sí. Vale. Esto es una cosa que preguntan muchísimo. Bueno, esto yo creo que cuando todo el mundo se saca la titulación náutica, tienes que hacer unas prácticas correspondientes a todo esto. En fin, no las vamos a repasar todas esas prácticas, pero sí, quizá a lo mejor el ver la diferencia entre lo que es el Securité, el Pam Pam y el MEDE. Y hombre, llama mucho la atención, ¿no? Porque sinceramente incluso entre profesionales muchas veces deja algo de duda. Entonces, la definición de cada una de las cosas es esta de aquí. La del Securité es para informar una amenaza o un peligro para la navegación, desde el punto de vista, o incluso desde el punto de vista meteorológico. Puede ser, por ejemplo, que os digo, supongamos que a lo mejor ¿qué os digo? Imaginaos que hay un remolcador muy grande que está sacando una plataforma y que está navegando con la plataforma y entonces el remolcador quiere avisar que está navegando y que tiene un cabo de remolque que lo tiene entre él y la plataforma. Y nosotros vamos navegando y escuchamos un Securité. Un Securité sería lo que va a dar el remolcador para advertir que hay un peligro a la navegación, pero no supone un peligro en concreto ni para persona, ni para embarcación, ni nada. Sería ese un ejemplo quizá a lo mejor relativamente claro, ¿no? El del remolcador que está remolcando, que quiere avisar a todo el mundo que hay alrededor de que tiene un cabo de remolque que va uniendo desde el remolcador con su catenaria hasta lo que va remolcando y para que no naveguemos por encima, para que no crucemos por encima. Entonces el patrón del remolcador o el capitán del remolcador lo que va a emitir va a ser un Securité. En la llamada ya como todos sabemos, Securité, 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 aquí remolcador tal, en posición tal, con un remolque de 1500 metros, realizando navegación tal y cual, en fin, etcétera. Esto no vamos a entrar más en profundidad en cómo hacerlo, pero sí en el concepto de lo que es el Securité. Después, por otro lado, está José, el Pam Pam. Sí, dime, Alejandro. Javier, dime, sí. Incluso en Securité yo diría también para aviso de
objetos grandes que te encuentres también en el Sí, mar. Para tú, claro. si te encuentras un tronco grande, tú estás navegando, que a lo mejor vamos, a un mercante no le supone nada, pero a un barco de vela o una lancha le puede suponer un peligro importante. Pues avisar también, que no nos dé vergüenza o no nos dé apuro de avisar de, oye, que hay un objeto flotando en tal sitio que puede causarle daños a otros barcos, creo. Sí, efectivamente, eso es fundamental. Ese es otro de los grandes aspectos de la seguridad de la navegación, o sea, el avisar. El avisar cuando veamos algo que hay que es verdaderamente importante, que nosotros mismos podemos emitir un securité sobre un tronco a la deriva, como bien dices, o bien avisar a un centro de salvamento, si estamos aquí en España, o cualquier centro VTS costero que haya en cualquier parte del mundo, para informarle que en una posición en concreto hay un objeto a la deriva que puede causar daño a la navegación a cualquier barco. Efectivamente, esa es la clásica. Y después ya se emitirá securité por fonía, se emitirá a través del NAVTEX, por radioaviso, en fin, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, el securité, ese es lo clásico, o sea, algo que hay en la mar de lo cual todos tenemos que tener cuidado. Simplemente eso, saber eso. Ese es el securité, que o bien lo podemos escuchar y entenderlo como tal, o bien podemos emitirlo nosotros en un momento dado. Por eso no hay problema ninguno. ¿De acuerdo? Otro de las cosas importantes es el tema del PAN-PAN. Y esto es para emitir cuando hay una persona que se encuentra con problemas, pero no hay un riesgo inmediato para la vida. Y después el MED, que es cuando verdaderamente hay un riesgo para la vida y la embarcación además se puede hundir o tenemos ya un problema acuciante. Por ejemplo, el PAN-PAN, la diferencia entre un PAN-PAN y un MED podría ser perfectamente que me he quedado sin control y sin gobierno, y en ese caso pues puedo emitir un PAN-PAN para que alguien que me escuche alertar debidamente y que vengan oye, pues a darme un remolque para sacarme de la situación en la que me encuentro, porque probablemente esté derivando hacia tierra. Y el MED sería la situación extrema. Tengo una vía de agua, nos vamos todos al agua, nos vamos a la balsa salvavidas y, oiga, ya esto ya es imperante y además es ya acuciante del todo y nos vamos todos al agua. Es curioso porque hay muchas veces, cuando estaba haciendo la diapositiva me estaba acordando de haber escuchado muchas veces un PAN-PAN o un MED y la gente con la rapidez y con el nerviosismo no es capaz de emitir a lo mejor la palabra MED o Mayday, que también se permite, de las dos formas. Está permitido por la ITU internacional, se permite de las dos formas. Pero hay algunas veces, yo lo que sí es muy importante que no ponerle a las embarcaciones un nombre que fonéticamente sea parecido o que suene parecido a PAN-PAN o a MED, por favor, porque es que de verdad que esto llama la atención en los centros de salvamento, que ha habido incluso barcos mercantes que tenían un nombre el nombre que se llamaba PAN. Entonces, cuando estaba efectuando una llamada, decía aquí pan, pan, y entonces, pues claro, aquello sonaba como un pan, pan, y entonces, pues se liaba un jirigay de mucho cuidado. Entonces, bueno, y claro, aquí hay un problema importante, que es la rapidez con la que haya que emitir en un momento dado una señal de este tipo y sobre todo el nerviosismo en el que se encuentre sometido la gente. Yo he tenido, bueno, es que son ya 21 años rescatando gente y PAN-PAN y MED, vamos, ya os digo que muchísimo. Pero me acuerdo de un caso de un buque mercante que emitió un MED y lo dijo tan rápido que las 3 personas que estábamos en la sala en ese momento no fuimos capaces de interpretar qué era lo que estaba diciendo. Tuvimos que poner el replay para entender qué era el grito ese que habían pegado por el VHF. Y entonces se le entendió que estaba dando un MED. Por eso digo que esto es muy fácil estando aquí en tierra, tranquilo, escuchándolo, pero después a la hora de emitirlo, esto tiene guasa al tema y no es fácil, no es fácil el escucharlo. Yo no sé, Alejandro, si, bueno, ya has tenido que asistir a mucha gente, ¿no? Rescatar a gente, pero, en fin, cuéntanos tú también.
el tema de las llamadas hay que hacerlas muy claritas. Yo tuve un caso concreto de que el tío, de que esta persona la hizo muy bien. Entonces nos pudimos enterar. Resulta de que nosotros estamos con un asistido, una persona que se le ha averiado el motor sin mayor problema y le estamos dando remolque. En cierto momento de la travesía de vuelta hay otra persona que emite un MEDE, una posición exacta, un rumbo exacto, una velocidad y estaba a menos de 1 milla de nosotros. Le solicitamos al asistido que se fondeara, que ahora volvíamos y pudimos ir a asistir al MEDE, ¿vale? Con la suerte de que se salvó el barco del MEDE y después pudimos ir a por esta otra persona sin mayor problema. Hacía buen tiempo y tal, había sido una avería mecánica de una admisión de agua salada que se había rajado y de repente ese señor se vio apurado con la sala de máquinas llena de agua y que realmente se hundía. Lo cogimos con justo y con pinza para poderle meter motobomba y sacar el agua. Entonces es muy importante mantener la calma y nosotros, los marinos, tanto los náuticos como los profesionales, para la mayoría de las cosas tienes tiempo de leer. Entonces yo siempre recomiendo que cosas tan importantes como poder dar una llamada de socorro, ya sea en cualquiera de sus 3 variantes, tenerla escrita al lado de la radio. En la salvamar mía van muchos guiaburros, van muchas chuletas para poder coger, oye, ¿esto cómo va? Porque, claro, a los que asistimos están nerviosos, pero nosotros, depende cómo sea la asistencia y a las personas que asistimos, también nosotros tenemos nervios y tenemos historia, ¿sabes? Entonces, lo mejor es tenerlo todo muy clarito y todo fácil de poderlo leer. Que no te acuerdas, sabes dónde está, lo lees y puedes dar un mensaje tranquilo y concreto y correcto. Eso, sí. Esa es mi experiencia y eso es lo que a mí me gusta que se... Perfecto. Y a mí cómo me gusta proceder. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, yo a Rafael de Castillo, de la Rueda de los Navegantes, que lo estuvimos hablando antes, estuvo durante 40 años asistiendo a todo el mundo que cruzaba, a todos los veleros sobre todo, que cruzábamos el Atlántico, nos iba él siguiendo, nos daba los partes meteorológicos y nos seguía durante toda la travesía del Atlántico. No había internet, no había nada y era nuestra voz allí en mitad del Atlántico dándonos los partes meteorológicos que podíamos tener. Yo le he visto hacer un salvamento de un solitario que se estaba hundiendo y la tranquilidad que le dio Rafael a esa persona, vamos, yo es que me quedé absolutamente alucinado. Lo tranquilizó, le dijo tranquilo, que hemos contactado con Nueva York, que tal barco va por ti, tal cual, que llegará dentro de 4 horas. Era de noche también, o sea que tampoco el hombre estaría muy, muy tranquilo, digamos, pero le dio unas pautas a seguir y una tranquilidad que fue asombrosa. Y yo no sé si vosotros, tú conociste a Rafael, Alejandro, tú sabes que ha estado continuamente haciendo una labor, vamos, a nosotros, no, a mí me ponía en contacto por teléfono con mi casa, estando en mitad del Índico a lo mejor. O sea, es que un hombre que hizo durante 40 años una labor asombrosa. Falleció el año pasado, por cierto. Sí, sí. Nosotros... Perdón. Como te comentaba antes, nosotros estábamos navegando en el... Que yo hasta un año después no vi las imágenes. A nosotros nos tocó el 11M navegando, estábamos en mitad del Atlántico y fue con la Rueda de los Navegantes. No fue Rafael, pero sí fue en su rueda donde nos enteramos de esta trágica historia, ¿no?
Después que con Rafael no solamente los partes y tal, sino que escuchas también las historias de compañeros, ¿no? Como contar una cosa anecdótica dentro de que hay que hablar claro y tranquilo y tal. A otro barco le pidió que deletreara su nombre, ¿vale? Y en vez de utilizar el sistema internacional, pues ni corto ni perezoso, fue G de gato, U de uva. Ya a partir de ahí, todos fueron unas risas tremendas, los 4 tripulantes que íbamos, y ya no escuchamos más el resto. Esto tiene una connotación muy simpática y una connotación muy importante. La connotación simpática es que no usó, para los que estamos acostumbrados, el sistema internacional, pero una cosa muy importante es que fue muy claro y conciso y fue capaz de comunicar su nombre, aunque nosotros tuviéramos partidos de risa. Y Rafael pudo coger ese nombre y registrar ese barco, ¿no? Entonces, aunque a veces las cosas sean raras, es mejor expresarse claro, aunque no te salga lo estándar, ¿vale? Mira, ahí está Rafael. Ahí está. La verdad que un tipo genial. Sí, sí, sí. Sí. Yo tuve la oportunidad también de hacer algún salvamento de barcos que venían de Azores y todo por culpa de que no había posibilidad de comunicación porque tenían la antena de media, la tenía rota el barco. Y al final se pudo contactar con, bueno, me acuerdo de haber hablado varias veces con Rafael del Castillo y esta situación en concreto donde Rafael del Castillo tenía ploteado o sabía más o menos por situación aproximada que había algún otro velero en las inmediaciones de este otro y al final consiguió desviar a ese velero para que pudiera dar la asistencia a este que había roto la antena de comunicación, había roto la media y lo único que ocurría era que la familia pues estaba preocupada por él, pero no había tampoco, no le había pasado nada, ¿no? Pero sí, la verdad es que este hombre estaba siempre estaba ahí, siempre estaba ahí, la verdad es que hacía una labor fundamental. Y bueno, y ya no solo incluso Rafael del Castillo, también hay otros señores que incluso ahora ya hay algunos de ellos jubilados y que han dejado a su hijo en su sitio, que están en cofradías de pescadores. Es que me estaba acordando el otro día porque yo he tenido que hablar mucho sobre todo para temas de señales de alerta que han saltado de pesqueros. Y hay gente que está en cofradías de pescadores de aquí de la provincia de Cádiz y que tiene perfectamente controlada la flota pesquera y cuando quiere saber algo de un pesquero en un momento dado, independientemente que llevan ya su propia señal de alerta, independiente de la del VHF, en fin, etcétera, con medidas de seguridad distintas, pero si quiere saber algo de algún pesquero, se contacta con la cofradía de pescadores donde hay gente que están permanentemente conectados con los pesqueros. Y bueno, y sí, la verdad es que Rafael del Castillo yo creo que ha prestado una ayuda que yo creo que es impagable. Esto no se puede pagar, ¿no? Y como bien ya decía Javier, que decía, oye, vamos a acordarnos y bueno, justo antes de empezar, he puesto aquí en la presentación, yo creo que estáis viendo la pantalla, ¿no? Yo creo que ya he conseguido solventar el problema que tenía, ¿no? Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Por eso lo dejé aquí anotado, digo que no se nos pase, digo vamos a meterlo aquí precisamente porque la verdad es que se merece un grato recuerdo, ¿no? Yo creo que sí, gran profesional, fantástico. Bueno, pues vamos a seguir avanzando un poquito entre más cosas que tenemos y otra de las cosas que teníamos era ya directamente pasar a hablar del ICE. El ICE que yo creo que esto ha supuesto un adelanto tremendo dentro del ámbito de la náutica, no solo particular, sino también la profesional. Y bueno, pues curiosamente, no sé, vamos siempre a remolque, a pesar de que lo primero en el mundo fue la navegación marítima, ya con los fenicios, los tartesos, en fin, ya cada uno que monta la película como quiera, pero es curioso que los aviones fueron después y resulta que son los que utilizan estos sistemas con mucha mayor anterioridad a que lo hayamos utilizado dentro del ámbito náutico o marítimo profesional. El ICE ha sido un adelanto tremendo, porque no solo se trata de ver todo lo que tienes alrededor, sino se trata fundamentalmente que me vean, o sea, de que me vean. Y esto es muy importante en sitios donde hay gran congestión de tráfico,
donde hay nieblas, baja visibilidad, etcétera. Y bueno, aquí vamos a hablar un par de cosas, pero sobre todo, digamos, esta presentación o esta pequeña pantalla lo que quería poner claramente cuáles son las embarcaciones que son las obligatorias. Cuáles son las obligatorias que tienen que llevar el ICE, que son las de superiores a 300 toneladas de registro bruto. Y bueno, después están las otras particulares, como por ejemplo pesqueros de más de 15 metros de eslora, que obliga a la Capitanía Marítima o la Autoridad Marítima, embarcaciones que se dedican a la actividad lúdica siendo de lista sexta y que a pesar de estar por debajo de las 300 toneladas no deberían, pero que sin embargo lo llevan porque la Autoridad Marítima les obliga. Pero aunque no sea obligatorio, yo creo que sería interesante el plantearnos la posibilidad de adquirir un equipo que no cuesta demasiado, como decía Alejandro antes, y que yo creo que nos puede salvar de una situación de apuro. ¿Qué pensáis? Javier, tú sí has navegado ya con ICE, por supuesto, ya lo llevabas puesto, ¿no? Yo sí, lo puse últimamente y soy un fanático del ICE, pero absolutamente, ¿eh? Porque en el estrecho, con niebla, cruzándolo, y gracias también a vosotros, que siempre cuando voy a cruzar me pongo en contacto con vosotros, doy mi posición y tal, y la verdad que la tranquilidad que te da el ICE es asombrosa. Además, ahora más, el mío, por ejemplo, tiene wifi. Por lo tanto, aparte de estar en el interior, en el plotter, es que o bien en el teléfono o bien en la tablet, te lo llevas fuera y tienes, hoy en día con el Navionics que te cuesta 40 euros o otras tantas aplicaciones que hay, tienes el ICE ahí y es que la tranquilidad que te da es asombrosa, pero siempre estando alerta, ¿eh? Que no por llevar el ICE y tener tu seguridad, dices, bueno, me ven, ya voy yo y como voy a vela o como voy a tal, no, o sea, el ICE es una ayuda y a ti te están viendo y tú estás viendo a mí. Por ejemplo, teniendo yo preferencia y eso, me llamó un mercante por el 16 y me dijo, oye, mira, ¿te importa que hay unos graditos y me pasas por popa? Y digo, vamos, sin ningún problema, por supuesto. Pero que eso, a mí me parece, de verdad, me parece maravilloso. Maravilloso, pero teniendo mucha prudencia, ¿eh? O sea, que Sí, no por totalmente. llevarlo ya esto es jauja, sino estando muy alerta, por supuesto, en el barco. Sí, En, efectivamente. Sí, habla, Alejandro, perdona. perdón, el AI es una herramienta cojonuda, ¿no? Porque, como ya lo habéis dicho, todas las virtudes te das a conocer y conoces lo que tienes alrededor. Por supuesto, con una buena alerta siempre, mirando hacia proa, viendo lo que está sucediendo alrededor y tal. Entonces, no es mucha la inversión cuando tienes que poner un VHF, ya poner un VHF con ICE incorporado, por ejemplo, y es magnífico, es una tranquilidad. Y después, si te ocurre algo, directamente, como con todas las aplicaciones que existen, tanto en teléfonos, smartphone y tal, como en todas las antenas que tienen hay de salvamento marítimo, siempre van a poder plotear toda tu ruta y van a poder ver por dónde te dirigías y hacia dónde ibas, en caso de tenerte que buscar. Vamos, tú lo puedes contar mejor que yo, Pepe, que estás en la torre. Sí, es que es fundamental, sobre todo cuando estás en una zona de un dispositivo de separación de tráfico, que te ves pasar por allí barcos con unas dimensiones que son tremendas. El que está en el puente puede parecer una tontería, pero a primera vista a lo mejor podría detectar en el radar el eco, o puede que no, dependiendo de la distancia a la que se encuentre y de la escala a la que esté trabajando. Pero con el ICE está claro que en el plotter suyo va a ver que ahí hay algo. Eso es muy importante, por lo tanto ya nos están viendo.
Y entonces ya se preocupará, ¿me entiendes?, de aplicar el RIPA, el reglamento de abordaje. Comentar aquí que hay dos tipos de ICE, el clase A, que es quizá a lo mejor, hombre, el más caro, que es para equipos pesados, para barcos grandes o quizá a lo mejor más profesionales. Y después está el clase B, que es el que generalmente suelen utilizar las embarcaciones de recreo. Con lo cual, pues, bueno, que sepáis que hay dos tipos y, bueno, que el clase B es el que generalmente se monta porque además sale más económico también, y que cumple perfectamente con las especificaciones SOLAS. Y una cosa importante, muchas veces han preguntado también el tema de la instalación a bordo, y es que la instalación la tiene que hacer siempre una empresa que esté homologada por la Dirección General de Marina Mercante, por lo tanto, por Capitanía Marítima, que hay un listado que ya, bueno, aquí lo podéis tener, ya esto ya después se os dará los enlaces para que lo podáis ver, y estas empresas son las que tienen que hacer la instalación a bordo. Y después las empresas que pasan las ITB no son las que instalan estos equipos, sino son las que pasan la certificación correspondiente como que el barco ha pasado la ITB. Pero la empresa que tiene que montar el equipo y que esté todo correcto y que nos emita el certificado, como que está correcto, es una empresa distinta a la de la ITB. Que podría ser un momento de la misma, bueno, pero tiene que ser una empresa instaladora. Lo digo porque esto siempre surge con muchas dudas. Y bueno, pues por lo menos aclararlo, ¿no? Que me parece importante. Ahora después vamos a ver cómo se saca cómo se obtiene el MMSI, que vamos a ver lo que es. Vamos a hablar también del ICE, ¿estáis viendo el ICEART? ¿Lo estáis viendo? Sí. Sí, Vale. sí. Este es el ICE que lleva incorporado el chaleco salvavidas. Que yo no sé si a lo mejor hay mucha gente que no lo conocía, pero existe. Y este entra en funcionamiento o emite en el momento que entra en contacto con el agua. Simplemente por los dos ánodos que lleva, por el aporte de la sal del agua, empieza a funcionar y empieza a transmitir. Y esto aparece en todos los plotters de todos los receptores ICE. Con lo cual es súper efectivo. Y os digo que entra como un cañón la señal. Y además entra inmediatamente. Y en las pantallas de salvamento marítimo entra inmediatamente con un círculo en rojo, con una señal sonora. Y sinceramente yo creo que es uno de los mejores inventos que se han producido hasta ahora. O sea que bueno, os doy pie también para que comentéis, porque esto del chaleco salvavidas parece una tontería, pero sobre todo para los navegantes solitarios o los que llevan muchas millas de navegación y se encuentran en un momento dado cansados, el chaleco salvavidas con tu ICE puede ser la diferencia entre que te salven o, bueno, como se dice en salvamento, que te recojan, ¿no? Como un cuerpo. O sea que esto es importante. ¿No te parece, Javier? ¿Qué piensas? Sobre todo porque no hay mucha costumbre, yo creo, a ponerse el chaleco salvavidas, sobre Totalmente. todo de noche. Porque por el día a lo mejor tenemos más confianza y eso, pero después por la noche a lo mejor que tú estás en la guardia solo, si hace buen tiempo y tal, poca gente yo creo que se pone el chaleco salvavidas y el accidente está ahí y el accidente existe. Y si tenemos el SARS ISMO, pues vamos, eso es que te salva la vida. Vamos, para mí, Hombre, junto con el ICE, fanático también, no tengo nada que objetar, vamos. nosotros a bordo de la Salvamar se están cambiando las radiobalizas del 121.5 por estas. Y sinceramente estoy muy contento. Las 121 había veces que no saltaban en los centros de salvamento o tardaban X tiempo, pero estas inmediatamente le pegas el susto al controlador que está en la torre, aunque lo hayas avisado, siempre asusta. Oye, que voy a activarla, que voy a probar si funciona, que nos tocan test. Pum, 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 sale. Comentabas que en la torre sale un punto rojo, a nosotros nos sale una cruz verde en el plotter, Sí. ICE. Bueno, depende del software del equipo, pero vamos, lo que está claro es que te entra una señal de alerta y un pitido. O sea que son muy efectivos. Yo desde luego, vamos, yo lo veo uno de los mejores inventos que se han hecho y difícilmente mejorable, es de lo que te digo. O sea que yo lo veo que es fundamental. Como comentario del chaleco salvavidas,
yo me he caído 3 veces al agua. Ninguna de las 3 veces he llegado al agua. 2 veces se tensó la línea de vida y vamos, que no me dio tiempo a nada, ya estaba otra vez encubierta y otra vez me quedé agarrándome por los candeleros y no se llega ni a tensar la línea de vida. Pero es muy importante, incluso en una navegación costera, perder a una persona de vista es muy sencillo. Una cabeza de una persona o unos brazos que pueden medir 80 centímetros, 70 centímetros, es muy poca altura. Si queremos, tanto tenemos autoestima para nosotros o queremos a las personas que llevamos a bordo, cuando la navegación, el tiempo no está bueno, ¿vale? No te voy a decir que con buen tiempo que te lo pongas, pero sí están recomendables los chalecos y las líneas de vida, atado a cualquier cosa. Yo tengo un crío con 7 años y ese va con chaleco tatuado siempre. Ya se cayó también una vez por la borda y dio un chocazo con la borda, jugando, y se llevó el susto y tal. Yo estaba junto a él. Pero es muy importante los chalecos salvavidas. Muy, muy importante. Claro que sí. Si me perdona, mira, yo que tengo el barco en alquiler y eso, yo he hecho alguna prueba con clientes, ¿no? Decirle a lo mejor cuando está movido el mar y tal, que se pongan los chalecos y siempre dicen, ¿por qué? Y tira una defensa al agua con un poco de mar y lo cogen enseguida. Tú tiras la defensa y se dan cuenta que es que la pierdes de vista enseguida. La tiras, la recoges, por supuesto, das tu vuelta, le explica todo lo que tienes que hacer, todo eso, pero es que la pierden ellos de vista y ahí es cuando ellos toman conciencia de que si se caen al agua, la cabecita es nada, que con una horita de medio metro es que lo pierdes. Si me dejáis contar no he sido yo el que ha hecho el rescate de mi unidad. Pepe, José lo habló con mi compañero, pero yo he hablado con uno de los rescatados. El viernes pasado la unidad recibió a un hombre al agua, directamente la llamada cayó en nuestra unidad, ya a nuestro teléfono, y nosotros llamamos a Tarifa Tráfico y nos activamos nosotros. Hablo con un plural de cortesía, aunque yo no estaba. Estas personas se salvaron, ¿vale? Porque había un dispositivo personal que pudieron hacer una llamada. Cayeron 4 personas al agua y pudieron hacer, pues, a través de un smartphone que tenía una tarjeta PIN, pudieron llamar. Pero cuando estuve hablando con ellos de por qué había pasado y tal, cuando pasan estas cosas, que hay gente en el agua y tal, se acumulan de repente tantas circunstancias que no son descartables. Es decir, es que te van a pasar sí o sí porque no están dentro de tu control, que cuando llevas una radiobaliza personal puesta, vale, que me pase lo que sea, si no funciona la radiobaliza por cualquier causa, yo he hecho todo lo posible para sobrevivir, ¿vale? Pero la llevaba puesta. Normalmente a mí nunca me han fallado, todo lo contrario, han funcionado muchas veces demasiado bien, incluso desde los barcos y las unidades de salvamento hemos tenido que anular radiobalizas personales que se activan solas, ¿no? Entonces, sí. Es muy importante y es tan grato haber podido hablar con esa persona rescatada, que es amigo mío, de nuevo, ¿no? Ha vuelto a nacer, que eso. Entonces, la radiobaliza son 300 euros, 400 euros. Después hay que hacerle una revisión, pero es la vida. Tanto chaleco como radiobaliza. Un chaleco son 150, 200 euros, una radiobaliza entre 300 y 400. Bueno, son 700 euros, pero que cuesta una vida, ¿no? Y después muchas veces llevamos barcos de 15, 20, 30, 40, hasta los miles de euros que lleguemos y podamos gastar, ¿no? Entonces, es un bien muy bien gastado. Efectivamente. Sí, me acuerdo del caso este que comenta, que fue esta semana pasada, y la verdad que fue un susto
fue un susto gordo. 4 en el agua, todos al mismo tiempo. Bueno, en fin, al final salió todo bien, pero con este artefacto inmediatamente habrían saltado todas las alertas y además, vamos, tremendamente, ¿no? Se habría visto perfectamente. Nos ha ocurrido incluso también me acuerdo perfectamente, un velero holandés que venía del Atlántico, iba para el Mediterráneo, y no sé por qué se le cayó el chaleco salvavidas y llevaba una ICE personal en el chaleco y se le cayó al agua y no se dio cuenta. Nos saltó la alerta, fuimos a recogerlo y se la entregamos. Y el tío se quedó sorprendido como diciendo, pero ¿cómo? Digo, es que para esto es para que lo tiene usted, para lo que lo tiene, ¿no? O sea, que es que se le había caído y no se había dado cuenta y se había activado sola. O sea, que funciona, el sistema funciona y a mí me parece, desde luego, fundamental. Y, bueno, pasando un poquito más adelante, ¿veis la presentación esta del MMSI? Es que ya tengo preguntado. Sí. Vale, porque no, es que no sé qué es lo que pasa, que me está fallando. La obtención del MMSI, ¿para qué sirve el número de identificación del servicio móvil marítimo? Esto sirve para el AIS, que es la numeración que nos hace falta para la equipación AIS. Nos hace falta también esta numeración para la llamada selectiva digital y nos hace falta para la radiobaliza, que vamos a hacer un pequeño recordatorio de radiobaliza ahora. Este número de MMSI se obtiene directamente en la Capitanía Marítima, en cualquier Capitanía Marítima, rellenando una documentación y pagando una tasa de 52,25. Una vez que tenemos hecha la instalación, vamos allí, rellenamos la documentación, a ver si salta la documentación, no sé, ¿la veis? ¿Se ve la documentación? Sí, sí, sí. Vale. Simplemente rellenar estos datos, pagar la tasa de 52 euros y, oye, nos dan el MMSI, que es el que vamos a utilizar para esa tríada de equipos. La radiobaliza, el AIS y la llamada selectiva digital. Datos a efectos de notificación, a quién localizar caso que esto salte. Viene la identificación de la persona, la identificación del barco, etcétera, etcétera. Simplemente rellenar, es un modelo muy sencillo de rellenar. Pagamos la tasa de los 52 euros y nos asignan el número correspondiente con el abanderamiento. Si fuera en este caso el abanderamiento español, pues entonces empezaría por un 224, 225. Pero eso ya no sé cómo va ahora mismo porque, claro, me ha ido subiendo los números. Si fuera una estación de tierra, las 9 cifras empezarían por un 00. Pero bueno, esas son particularidades que tampoco vamos a detallar demasiado. Pero bueno, esto es una pregunta que hacen muchas veces, lo del tema del MMSI. Digo, mira, vamos a hacer un pequeño recordatorio que se puede sacar muy fácilmente y sirve para 3 equipos distintos: radiobaliza, llamada selectiva digital y el AIS. Y bueno, pues vamos a pasar ya a la radiobaliza, para después pasar un poco al tema de las preguntas que quiere hacer la gente. La radiobaliza es el elemento que antes independientemente del ISAR, que hemos visto para los chalecos, se utiliza normalmente en todos los barcos, en aquellos y sobre todo en aquellas zonas donde sea obligatoria la utilización de la radiobaliza y que trabaja en 406 MHz. Esto activa el satélite. Cuando llega al satélite va a los centros de recepción satelital y después va a los centros de salvamento. Hay un retardo aproximadamente, lo que yo tengo contabilizado, unos 20 minutos desde que empieza a transmitir hasta que llega a los centros de salvamento, porque tiene que pasar por el filtro de los centros en tierra de recepción satelital. Y bueno, y la radiobaliza, pues está la de 406, que es la que se compra actualmente, porque la de 121 desapareció, pero emite también en 121. Y bueno, diréis, ¿por qué emite también en 121? Emite también porque esta es la frecuencia que se utiliza para radiorecalado de los equipos de salvamento. ¿De acuerdo? O sea que teniendo un scan a bordo de los equipos de salvamento, que lo tienen, tanto el helicóptero como las unidades marítimas, colocan el 121 y se permite una radiorecalada, es decir, digamos, una demora hacia donde está la emisión de la radiobaliza. Y con el 406, que es con la otra frecuencia que transmite el sistema, activa el satélite para que llegue a los centros de salvamento. Y esto tiene que estar, lógicamente, conectado o provisto del GPS para que emita una situación exacta, lógicamente. Y después la activación. El tema de la activación hay muchas veces que para comprobación de la batería cogen y lo activan sin haber avisado previamente, con lo cual empiezan a saltar alarmas de todos lados. Pero bueno, estas son cosas que ocurren.
Bueno, Javier, yo te doy paso porque tú seguro que has utilizado la rodaliza en todas tus navegaciones, probablemente. Yo, gracias a Dios, no la he tenido que utilizar, siempre la he No, llevado. quiero decir que la llevabas. Perdón. Pero, Hay que pero rectificar. mira, conozco unos amigos míos que cruzando el Atlántico, yendo de Canarias a Cabo Verde, se les cayó al agua y montaron una buena. Porque, claro, avisos al teléfono que tenían, claro, el teléfono que tenían aquí en tierra de contacto, de que se había activado, de que no sabían lo que pasaba y tal. A ellos lo llamaba Rafael de Castillo, llamándolo por radio, no contactaban con ellos hasta que al final ya consiguieron contactar por VHF con un mercante y le dijeron lo que pasaba y ya desmontaron lo que era todo el sistema de salvamento que se había montado, pero yo no sé lo que llegó a pasar allí, pero claro, es que helicóptero, etcétera, me imagino que si no era el seguro, alguien lo tendría que pagar. La verdad que se montó una buena. Pero desde Bueno, luego, vamos, es fundamental. Yo lo claro, veo. tengo que decir que hemos tenido muchas activaciones radiobalizas. Bueno, yo te puedo contar, yo que sé cuántas historias, ¿no? Incluso de recoger radiobalizas del agua, el no haberse dado cuenta de que se le ha caído el agua, coger la radiobaliza, empaquetarla y mandársela a su domicilio. Y el hombre llevarse una sorpresa a mi padre de demonio, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, pues mira, es que has comentado una cosa que es muy curiosa, que es muy importante, que yo siempre, cuando la gente me pregunta o las charlas que doy, siempre lo digo, y es que el salvamento de la vida humana es gratuito. O sea, que aunque se haya montado un pirulo, como por ejemplo en esta imagen de aquí abajo, una guardamares, el helicóptero, el tío de la torre, en fin, aunque se haya montado, porque claro, todo eso indudablemente, yo tengo que decir que, bueno, en esta vida desgraciadamente todo es dinero, ¿no? O sea, que las cosas valen dinero, ¿no? El combustible, movilizar tripulaciones, todo eso vale dinero, pero el salvamento de la vida humana es gratuito. Esto sí es importante, si se os saca absolutamente a todos del barco, se os rescata del barco, es completamente gratuito. Otra cosa es dar remolque. Entonces, bueno, hay unas tarifas de remolque y tal y cual. Bueno, no nos vamos a meter ya en más historia, pero Y aunque sea, perdona, José, aunque sea una falsa alarma que a ti se te haya caído, se queda. no se cobra, eso no se ha cobrado nunca desde Salvamento Marítimo. Vale, Nunca se ha cobrado. Nunca se ha cobrado. Sí que se advierte, ¿no? Por supuesto, se advierte, no, me guste, tal y cual, en fin, se habla, ¿no? Pero nunca se ha cobrado, nunca se ha cobrado. O sea que esto es importante, o sea porque claro, vamos a ver, nadie, primero, yo creo que en sano juicio nadie va a tirar la radiobaliza al agua. Debe ser un error, puede tratarse de un error. Pero claro, el error no es que a lo mejor sea un error del todo, sino que a lo mejor se ha destrincado por efecto de un movimiento brusco, porque resulta que se ha activado la radiobaliza a consecuencia de que ha tenido un roción de agua, le ha entrado dentro de la carcasa y se ha puesto a emitir, pero es que la radiobaliza es para eso. Entonces, hombre, no para que dé errores, sino para que entre en funcionamiento cuando verdaderamente tiene un roción o resulta que, bueno, no por un movimiento brusco del barco, pero sí por rociones de agua completamente metida en agua, lógicamente esta radiobaliza significa que ha funcionado correctamente. Entonces, claro, si esto se cobrara, quizá a lo mejor, cuidado, sin hablar de maldad, sin hablar de maldad, que alguien quiera jugar con los servicios de rescate y tirar al agua porque le da la gana. No estoy hablando de eso, sino que por error entra en funcionamiento puede llevar a la situación de tú tener la baliza y de tú, esta la amarro yo bien para que no le pase nada. Entonces, claro, ya deja de cumplir la función fundamental, que es la de destrincarse en el momento que el barco pues se está hundiendo, ¿no? Y está en contacto con el agua. Con lo cual, no se cobra ni se ha cobrado. Tiene que ser una cosa tremendamente flagrante y aquí en España, que yo sepa, no se ha cobrado nunca nada. Vale. Y son muchas las radiobalizas que saltan, son muchas. Cada vez menos, por error, sobre todo, pero no se cobra, no se cobra.
Y bueno, Alejandro, algo que comentarnos algo, porque tú aquí Radio Baliza también has tenido que ir a un montón de Radio Balizas a llamadas de alerta que se te ha dado para ir a temas de Radio Balizas también. Sí, Alejandro. 1, 2, probando. Ah, sí, te escucho, Alejandro. ¿Estás ahí? Ahora, perdón. Ah, sí, estamos hablando de Radio Balizas, sí. Sí, afirmativo. Yo he tenido la suerte entre comillas, de que las radiobalistas que se me han dado como han sido siempre ciertas y han sido cosas que se han podido solucionar rápido con un remolque y tal, ¿no? Que por falta de poder comunicarse con tierra, por estar más lejos de la cobertura VHF, no han sabido qué hacer y han activado radiobalizas movido y ha sido simplemente remolque. Ahora, sí que tengo la mayoría de mis compañeros que han tenido que ir con el coche al puerto deportivo que está a 5 kilómetros porque la radiobaliza está dentro del puerto deportivo. Eso sí lo sé a ciencia cierta de compañeros codo con codo, ¿no? Y nos ha pasado ya mucho, sí, es verdad. La verdad es que igual que el iSART es una herramienta que en cuanto hacemos navegaciones un poquito grandes no debe de faltar a bordo. Igualmente el dinero está, pero muchas veces ese dinero está muy bien gastado. Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, me estaba preguntando Ignacio, bueno, terminamos ya, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Ignacio, si estás por ahí, si te puedes conectar, estupendo. Me está preguntando Ignacio, que hay gente que está preguntando por el teléfono satelital. A mí el teléfono satelital me parece también muy buena idea llevarlo a bordo, porque hay muchas veces que volvemos a lo mismo, lo que estaba diciendo Alejandro. Yo llevo un equipo de comunicaciones fijo, llevo también un VHF portátil y ahora resulta que hago una navegación transoceánica. Oye, me voy a llevar un teléfono satelital. El teléfono satelital tiene dos cosas. La primera y la evidente, que es a la que todo el mundo, atiende, por así decirlo, o que todo el mundo ve, es que puedo hablar perfectamente cuando yo quiera, o sea, con cualquier parte del mundo y dar en un momento dado una señal de alerta. Pero después hay una cosa muy importante. Lo más importante es que, suponiendo que haya una emergencia derivada de una persona que tiene un teléfono satelital, Salvamento Marítimo le pregunta al distribuidor satelital, a ese distribuidor de ese teléfono, le pregunta la posición de la última conexión que realizó. Y entonces tenemos una latitud, una longitud de la cual partimos. Por lo cual eso quizá a lo mejor no es conocido por la gente. Perdón, voy a dejar de compartir. No es conocido por la gente, pero sí que me gusta comentarlo porque es una cosa bastante interesante y desde el punto de vista de salvamento a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Vamos al distribuidor satelital, le preguntamos la posición de la última vez que realizó una llamada y entonces tenemos ya una latitud, una longitud de la cual partir. Y el teléfono satelital me parece fundamental. Yo creo que hoy día un navegante a altura probablemente a lo mejor no se le ocurra no llevarlo, ¿no? No sé qué pensáis, Javier. Vamos, yo la última vez que cruzamos el Atlántico llevábamos el teléfono y además te bajaba los partes meteorológicos, nos servía incluso para llamar a casa o llamar a personas que estaban conectados y te daban los partes absolutamente fiables y eso, y desde luego por seguridad también absolutamente llevarlo a bordo. Me parece eso, lo que tú dices, que hoy en día fundamental y casi obligatorio para una navegación de altura llevarlo. Sí, totalmente. Bueno, me parece que obligatorio no era. No. Pero por seguridad a mí me parece perfecto. Casi fundamental y casi obligatorio, vamos, que por seguridad desde luego yo lo llevaría siempre. Claro. Sí, hablábamos antes de la telefonía móvil, que no, digamos que no es el medio oportuno para poder transmitir ninguna situación de alerta ni nada, pero el teléfono satelital, vamos, saca de unos apuros tremendos. Ya eso sí.
Lo digo ya no porque me haya ocurrido, sino porque me ha ocurrido ya profesionalmente de tener que enviar unidades a una posición, a un datum inicial, a partir de ahí hacer el rastreo. Y os aseguro que habiendo posición con teléfonos satelitarios se han salvado todos. Y llevo mucha gente salvada así, ¿eh? Mucha más de la que se pudiera pensar. O sea que Y sí, que además, es importante. perdón, no es tan caro ni son tan caras las llamadas como en un principio, ¿eh? Que Sí. todo el mundo se cree que las llamadas son carísimas. No, no, no. Eso hoy en día el precio ha bajado muchísimo, tanto del teléfono como de las llamadas, ¿eh? Sí. Sorprendería bastante. Antes lo único que había, que sigue estando, son los 5 satélites Inmarsat, hay 4 más uno de respeto, y los teléfonos Inmarsat, cuando tú hacías una llamada, a mí me ha cogido en Navidades fuera de mi casa navegando y llamar a mi mujer y claro, allí hablamos, ¿cuántos fueron? No sé, fueron, creo que fueron 4 o 5 minutos y le costó la broma 50.000 pelas de aquella, ¿no? Entonces decía, yo no me llames más. Y digo, Un dolor. bueno, a ver qué hago, joder. Yo creo que No era una Las putada, navidades no era un teléfono, no era una putada, cojones. Entonces, pero bueno, ya hoy día es lo que tú dices, ya ha bajado muchísimo la tarifa porque no son teléfonos Inmarsat, sino que lleva juega con otros sistemas satelitarios y se ha abaratado mucho el coste. Y si es para un parte meteorológico o para una llamada de emergencia, vamos, te lo gastas seguro, te lo gastas fijo. Yo, mira, estoy completamente de acuerdo con vosotros, una herramienta fantástica, pero no puede ser la única herramienta de altura. Un barco de otra bandera, de otra nacionalidad, y lo único que llevaban era el teléfono satelital. Y de repente deja de funcionar, como buena cosa electrónica, ¿no? Cuando menos te lo esperas. Y quedaban como unos 10 días para terminar la travesía del Atlántico según el viento que habían tenido, rumbo, velocidad y tal. Y claro, no había pasado nada, pero no tenían ni posición, ni tenían comunicación, ni nada. Entonces siempre hay que tener o 2 teléfonos o en el caso de España, pues tener onda media y teléfono satelital. Que no sea solamente el apoyo del teléfono el que tengamos para transmitir que estamos bien y correctamente. Efectivamente. Bueno, pues no sé, Ignacio, si... Sí, yo si queréis empiezo con la ronda de preguntas. Tengo aquí apuntadas las preguntas que han hecho y bueno, vais puntualizando cada uno de vosotros lo que creáis oportuno. Vicente Maestre pregunta que si los VHF tienen que estar homologados por la Dirección General Mercante, solo es necesario el sello de la CE. Bueno, vamos a ver, yo lo que sí he comentado que esto tiene que estar, la instalación tiene que estar realizada por una empresa homologada y te da ya directamente tu homologación. O sea que yo entiendo que en principio ya con eso es suficiente. Otra cosa que tú necesitas también el MMSI, te tienes que ir previamente a la Capitanía Marítima para obtener el número. Pero después la instalación te la hace una de las empresas que está autorizada por la Dirección General y ya te da directamente tu certificado. Y después ya por la ITB ya será la inspección normal de ITB, a los años que corresponda cuando sea. Yo no me sé los años por cada tipo de embarcación, pero bueno, que es así. La empresa que está homologada es porque ya directamente emite la certificación. Vale, porque Vicente también pregunta a ver si podíais ayudarle, ¿qué VHF portátil podríais recomendar? Pues no sé, a ver, Javier, es que hay una gama en el mercado tremenda. Javier, Alejandro, muy grande. Yo lo que recomiendo es que sea estanco y flotante. Eso sí, está claro. A mí me gustan los Icon como cosa personal, pero no sé decirte el modelo exacto. Nosotros llevamos en el J80 que navegamos de regata un Icon y eso es importantísimo, flotante, porque se te cae más de lo que tú piensas y puede llegar al agua. Y así lo encuentras. Como anécdota, perdimos uno en una competición de windsurf en Tarifa, el viento era de mar
y por la noche lo encontramos que había llegado a la orilla con la lucecita. Puse a pasear allí a todo el mundo hasta que apareció el VHF, ¿no? Pero lo importante es que flote, porque siempre puedes recuperarlo. Sí, yo llevo un cobra también, un cobra flotante también, y fundamental. Sobre todo, vamos, si después tú también, date cuenta, si tú vas, por ejemplo, a Baleares y utilizas la dinghy, entonces uno se lleva el portátil y tú te quedas en el barco, te llaman, recoges, etcétera, ¿no? Vamos, llevar dos, uno fijo y uno portátil, lo veo esencial. De acuerdo, totalmente de acuerdo, además. Bueno, Daniel Agudo pregunta que, dice en el curso de radio para la titulación náutica que le comentó el radiooperador que el único canal libre, de libre disposición, era el 9. ¿Y qué podéis comentar acerca de esto? No, ese es para comunicación con los puertos deportivos, que es lo que está establecido. Pero el canal de socorro, urgencia y seguridad, para establecer contacto con otras estaciones móviles, se quiere decir con otros barcos, o con una estación costera, o con un centro de salvamento, es el 16. Aquí en España se ha alargado, hay una moratoria con respecto al canal 16. No como en otros países que ya el canal 16 dejó de funcionar en algunos, pero aquí sigue estando todavía el 16. Entonces, no, el canal 9 es para puertos deportivos. De acuerdo. Juan pregunta que si las frecuencias están memorizadas en la radio, ¿por qué se hace tanto hincapié en detallarlas y si es tan importante que debamos saberlo? Tú dices la frecuencia de, por ejemplo, la 156.8, que es la 16, que es el canal 16. No sé, no especifica, pero bueno, Sí. entiendo que sí que son las típicas que tenemos que usamos, que están memorizadas, saltan automáticamente, y dice que sí, que porque es tan importante a lo mejor saberte de memoria las frecuencias, ¿no? Siempre se hace mucho hincapié en eso. Hombre, supongo que habrá equipos que igual a lo mejor son un poco más rudimentarios o bueno, no, yo creo que todos los equipos se puede programar perfectamente la frecuencia y si por lo que sea en algún momento se desprograma, por lo menos tener una tablilla de cuáles son las frecuencias básicas, ¿no? Para poder reprogramarlo otra vez. Supongo que será por eso, yo no lo veo tampoco mayor esto porque normalmente, claro, no sé, yo no creo que la gente se sepa, o la mayoría de la gente sepa que el canal 16 es la 156.8. Pero bueno, yo creo que probablemente sea por eso. No vaya a ser que se desconfigure el aparato y haya que volver a reprogramarlo. Pero supongo que será por eso. ¿Querías hacer alguna aclaración, Alejandro? Bueno, nosotros el único aparato que tenemos en la unidad que no tenemos los canales directamente programados es el gonio, ¿no? Para localizar a las personas cuando vamos hacia ellos y la única manera que tenemos de localizarlo es con el VHF. Entonces utilizamos siempre el canal 16, el 156.8, lo metemos en ese aparato y a continuación ya cogemos y podemos ir hacia él. Hay algunos VHF, como decía Pepe, más rudimentarios, que no son marinos, son VHF que se pueden meter frecuencia y que... Pero yo creo que el 95% de las cosas que venden están ya programadas con los canales. La importancia, una vez para estudiar, pues bueno, las personas que se encargan de la educación náutica piensan que es importante. Entonces, es ahí donde tendríamos que preguntar. Por lo demás, si acaso sabiéndote el canal 16 ya es más que tal. Y volviendo a lo de antes, yo todo lo tengo apuntado. Ese canal está apuntado en una tablilla al lado de la radio. Para nada no se sabe. O para mucho en un momento dado de emergencia. Bien. Leonardo Mosqueda pregunta acerca del Securité, si se puede decir que es una condición insegura la navegación, ¿no? Insegura la navegación. Hombre, afecta a... Perdona, dime. Perdona. Se refiere a que si se puede afirmar que la llamada Securité es una condición insegura a la navegación. Hombre, es cualquier riesgo para la seguridad marítima, cualquier
cosa, aspecto, condición del ámbito marítimo que pueda afectar a la seguridad marítima, a la seguridad del barco y a la seguridad del tráfico. Entonces, los ejemplos que habíamos puesto yo creo que estaban bastante claros. Quiero decir, Securitas es todo lo que pueda afectar a cualquier embarcación y que se vaya a encontrar a medida que vaya navegando. Un tronco a la deriva, una ballena muerta flotante, que no es la primera vez que aparecen por ahí por el estrecho, un remolcador que vaya emitiendo su propio securité para que todo el mundo tenga en cuenta que lleva 1000 metros de remolque y que no pase por encima, en fin, etcétera. Esta es la condición, quiero decir, todo aquello que afecte a la seguridad marítima. Bien. Pregunta también Leonardo Mosqueda que si el alcance del AIS está asociado al alcance VHF. Sí, claro, es lo mismo porque efectivamente es el mismo equipo de transmisión. Entonces, claro, dependiendo de la altura del palo, si tenemos un velero, pues lógicamente recibo de más lejos de las 30 millas y podré llegar a más lejos, un poco más lejos, dependiendo de la propagación de las 30 millas de lo que es el alcance visual. El VHF tiene un alcance visual, 30 millas, 20, 30, y dependiendo de la altura del palo, pues puede llegar a 50, 60, en fin, etcétera. Pero está condicionado el AIS, el DSC, y la transmisión del AIS está condicionada. El AIS habría ya que explicarlo de otra forma, pero bueno, el DSC está condicionado por el alcance del VHF y el AIS también en principio, pero sí hay una estación en tierra de replay, quiero decir, que coja la señal y que la reenvíe, podemos llegar más lejos, pero esto es el AIS. Pero todo está basado en el alcance de las 30.000, más o menos, vamos. Muy bien. ¿Qué opinión os merece, dice Ricardo Cerezo, la baliza personal AIS MOV? Esa es de la que hemos hablado antes, Sí, del ISAR, y nos merece los mayores de los respetos y una genialidad poderla tener. Nosotros en la unidad la tenemos y precisamente estoy a punto de comprar un barco y es para 4 tripulantes y va a haber cuatro balizas personales junto con los chalecos salvavidas, porque es muy importante tener la certeza de que vas a perder a nadie, vas a tener siempre la navegación de tu vida, que es para lo que nos compramos un barco, ya sea de vela, de motor, de pesca o de lo que sea. La navegación de tu vida y ese día vuelves con todo, con un susto, pero la navegación de tu vida porque vuelves con todo a bordo. Totalmente de acuerdo. Sobre todo, yo creo, una se debería de tener en el barco. Por lo menos si tú vas a hacer navegación nocturna y vas a dejar a alguien de guardia, por lo que te pueda pasar, una la deberías de llevar, por supuesto. Creo, ¿no? Muy bien, de acuerdo con eso. Beatriz pregunta que habéis dicho que con el teléfono satelital hace Salvamar una llamada al distribuidor para saber la última llamada a localizar, pero ello puede ser erróneo si la última llamada la hice desde el Caribe y ahora estoy en el Índico. Vamos a ver si desde los centros de salvamento se contacta con el proveedor satelital y se le pregunta la posición de la última llamada. La última llamada efectuada. Si tú no has establecido conexión con el teléfono satelital, no hay posición posterior. Quiero decir, tú estás en el Índico, haces una llamada y al cabo de los 20 días te vas al Ártico y no has utilizado el aparato durante todo ese tránsito, pues entonces yo no tengo localización ninguna tuya. O sea, perdón, la que tengo es la de la última que llamaste en el Índico. O sea, que claro, es por conexión. Quiero decir, eso establece una posición por conexión. Es lo que queda registrado en la base de datos de los proveedores satelitarios. O sea, que si tú no vuelves a utilizar el aparato y al cabo de un mes te has ido a otro sitio, pues no te vamos a localizar, lógicamente. Tiene que haber habido un contacto telefónico, un establecimiento de llamada. Muy bien. A ver, hay un usuario que se llama Delegación Cádiz que pregunta y dice, bueno, a los expertos en salvamento marítimo, tengo entendido que el avistamiento de una balsa a la deriva con personas en ella, frecuentemente migrantes, es un securité. ¿Me lo podéis confirmar? Una balsa salvavidas con gente, eso es un rescate. Puede ser un securité en un momento dado,
vamos a ver, eso lo que genera generalmente es un radioaviso por parte de Salvamento como que se están llevando a cabo operaciones de rescate. Pero si los que están dentro de la balsa están en una situación de peligro, evidentemente, porque si no, ¿qué es lo que hacen en la balsa? Yo, desde luego, yo personalmente emitiría un MEDE. Un securité, bueno, securité puede ser en un momento dado para los centros de salvamento que emitan el securité correspondiente porque hay, digamos, hay un rescate en marcha y por lo tanto hay un proceso donde hay unidades marítimas y aéreas que están en un proceso de salvamento. Entonces podría ser un securité o incluso directamente a través del NAFTE, que es como lo emitimos nosotros, con la letra D, como que, perdón, con la letra D, la 00, y nosotros lo transmitimos con el NAFTE precisamente para decir que estamos en una situación de salvamento. Pero el que está en la balsa no es un securité, eso no va a ser un securité porque está en la última. Vamos, no sé si esta es a la que se refiere la pregunta. No sé, la verdad que... Si no, bueno, pues preguntará otra vez y aclara. Si no, ya pregunta otra vez. Francisco nos pregunta que si se pueden llevar dos emisoras fijas a bordo en la misma embarcación con el mismo MMSI. Bueno, normalmente, con permiso, Pepe, Hombre, no, habla. Llevas una con preparada para la llamada selectiva digital, una que está preparada para el distress, una que está conectada para todo eso. Y después llevas otra fija que normalmente lo que hace es que simplemente es VHF. Yo me imagino que sí, que se puede llevar sin mayor problema. También te digo, no tiene que haber ningún tipo de problema. Yo eso tendría que preguntarlo, es muy buena pregunta, pero yo entiendo que no hay problema ninguno, porque porque date cuenta que yo entiendo, bueno, ahora habría que preguntarle a él, ¿y las dos VHF las llevas conectadas a la misma antena de transmisión? Porque o emite una o emite la otra. Entonces tú lo que estás llevando simplemente es un equipo como respeto, y si lo llevas como respeto, tiene que llevar también el mismo MMSI, porque el MMSI se otorga al barco y a la persona. Con lo cual yo entiendo que sí, que se puede llevar perfectamente. Después, a ver, espera un segundito. Félix de la Madrid nos pregunta que si hay que registrar en algún organismo la Start Ice Mob, alguna marca o modelo recomendable, y cuál es la que lleva la Salvamar. Bueno, registrarla sí, debe de estar dentro de la estación radio, del documento de estación radio de la embarcación. ¿Por qué? Porque llevas el MMSI del barco, incluso hay unas que llevan su propio MMSI. Pero tienen que estar inscritas dentro de la estación radio del barco. La licencia de radio. A nosotros nos lo da directamente Chaleco y ICE, SAR, Ausmar. No puedo recomendar otra ni puedo decir otra porque no conozco marcas, ¿vale? He preguntado y tal, pero las que nos han suministrado directamente desde nuestros servicios centrales es esta. Funciona correctamente. Hasta el día de hoy, todas las pruebas que hemos hecho, porque por suerte han sido test, han sido todo correcto. Muy bien, bueno. Para la radiobaliza, perdón, para la ICE, y estáis viendo, ¿se ve el gráfico? ¿Se ve el gráfico? Sí, se ve. Para la ICE, o sea, ya sea el ICE o la radiobaliza, te hace falta tu numeración propia, que es una numeración distinta de la del MMSI, eso sí que hay que decirlo. Porque estas de la ICE empiezan todas, me parece recordar que era por 973. No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Alejandro? Empiezan por 973, me parece. No sé decirte. Pero vamos, lo que sí sé, y porque he tenido los documentos en la mano y los he gestionado, a nosotros nos los gestionan directamente la empresa instaladora, igualmente que
que a los barcos tienen una empresa instaladora oficial para que haga esto, a nosotros nos lo hace igual. Y el trámite nos lo hace esta empresa, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros vamos comprobando de que todo esté correcto. Y creo recordar que el MMSI que salía era el del barco, ¿no? Para saber qué barco es el que ha perdido a esa persona. Habéis dicho ya, no sé si es que no está atento, no, que alguna marca o modelo recomendable y cuál es la que lleva la Salvamar. Mira, nosotros la que, como he comentado, la que llevamos es de marca Ausmar y es el provisionista, ¿no? El que nos provee del chaleco salvavidas y de la radiobaliza ISAT, ¿vale? Mira, delegación de Cádiz, que explicó antes, se quiere explicar mejor, digo que sobre el tema de seguridad, perdón, el Securité o el PAM, dice que cuando una embarcación ha visto una balsa de migrantes, ¿qué debe enviar? ¿Un PAM o un Securité? Bueno, cuando ve una balsa, bueno, pues puede enviar perfectamente un PAM, perfectamente lo puede hacer. Puede hacer también el Securité porque en realidad lo está emitiendo con respecto, no es con respecto a su barco, pero sí con respecto a gente que se encuentra en el agua. Y yo creo que el PAM perfectamente lo puede hacer. Perfectamente. Muy bien. Sí. Entiendo que se ha encontrado la balsa, ¿no? O sea, que se ha encontrado una balsa con gente. Exactamente. Se plantea la situación en que vas de pronto avistas a una balsa salvavidas con migrantes a bordo, bueno, la balsa o lo que sea, una balsa, y qué es lo qué señal es la que debes emitir, si PAM o Securité. Esa era la... Bueno, verá, aquí hay una cosa importante, y es que si tú estás viendo la balsa salvavidas con gente a bordo, lo que tienes que hacer es una llamada a un centro de salvamento y esa llamada no hace falta que sea un PAM, ni un Securité, ni un MEDE. Simplemente soy la embarcación tal o llamar directamente, por ejemplo, tarifa tráfico, aquí embarcación tal, me encuentro en posición tal y tengo en mi costado, estoy viendo una balsa con gente o con inmigrantes. Claro, yo entiendo que va la pregunta por el tema de los inmigrantes. El tema de la inmigración es un tema un poco complicado. Esto sería para hablar largo y tendido de este tema, ¿me entiendes? Pero si es simplemente un rescate, el centro de salvamento le va a decir, oiga, mire usted, si están en peligro, coja usted y si a usted no le supone problema alguno el tener que transbordarlos sin que suponga peligro alguno para la persona y siempre y cuando no estén en las últimas, en la base salvavidas, está la situación muy mal, pues entonces espérese usted al costado que enviamos una embarcación. Y si la situación está en peligro, se le va a decir que recoja a la gente, que la rescate, claramente. O sea, esto es así. Entonces, ahí, ahora ya entiendo la pregunta, ahí no hace falta emitir un PAM ni un MEDE, sino simplemente contactar con una estación de tierra, por ejemplo, tarifa tráfico, tarifa puede ser Cádiz tráfico, puede ser Tenerife o puede ser tarifa radio, la costera, lo que sea, ¿no? Me encuentro en posición tal y soy embarcación tal, me encuentro en posición tal y tenemos aquí al costado una base salvavidas con náufrago. A partir de ahí ya digamos que pasamos a la fase del rescate, ¿no? Pero ahí no es necesario. Si es en esa situación, no es necesario dar PAM ni MEDE, ¿no? De acuerdo. Beatriz nos pregunta, justo ahora mismo, dice, si IceMob va asociado al barco, si viajas en varios barcos, ¿qué haces? ¿Que no se registra? Ese 973 va asociado yo creo que a un chaleco y va también asociado a una embarcación. Esto es como el famoso problema de te vendo la radiobaliza, ¿me entiendes? Que ya ha ocurrido en más de una ocasión, te vendo la radiobaliza y cuando tú la tienes en un barco y no le has cambiado el nombre a la radiobaliza, pues entonces resulta que acaba saltando la radiobaliza y no es de la persona de la cual te llega la información. Pero el ICE, bueno, eso aparece directamente como un 973 con 6 números más. Y bueno, a nosotros no nos ha pasado, no hemos tenido en principio problema ninguno porque viene inscrito con el nombre de la persona y todo. Distinto, claro, que es que se la deje a otro. También puede ser de un servicio público. Puede ser un chaleco de un servicio público, que ya ha ocurrido en alguna ocasión y que está inscrito a un servicio público. Bueno, también puede estar inscrito a una empresa.
también perfectamente. Si está inscrito un servicio público, está inscrito una empresa. Entonces, bueno, si cambias de barco, se supone que te has llevado tu chaleco salvavidas. Hombre, no, quizá a lo mejor no el que es lo suyo, si está inscrito a un nombre físico nominativo, pero bueno, si la cambia o si la presta, bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Aquí lo interesante es salvar a la persona, sinceramente, que se salve, que funcione y que se salve. Muy bien. El tema administrativo que pregunta, la experiencia que yo tengo es que las radiobalistas personales que yo he tenido, que no las he cambiado de barco, que han sido para un barco en concreto, se quedan en ese barco. Otra cosa es que tú tengas un dispositivo para ti. Entonces, no sé, eso habría que consultarlo, lo tendría que consultar para saber si se puede inscribir, oye, esta radiobalista es mía, para que si en el caso de que me pase algo, a quien tenéis que llamar es a mi persona de contacto. En mi caso, ya sea mi esposa, ya sea mi madre o un amigo, ¿no? Pero en principio las radiobalistas y estos sistemas van asociados al barco. Vale. Entonces, claro, entiendo que lo que nos pregunta Beatriz es que, claro, que si tú imagínate que tienes un sistema tú y viajas en diferentes barcos a lo largo del año, un día alquilas uno en Ibiza, otro día alquilas uno, y es tuyo propio, entiendo que de lo que se refiere a eso, si debe o no registrarla. Hombre, No sé si- Es una consulta que yo personalmente la tengo que consultar en Capitanía, no sé contestarte. Vale. Bueno, de momento no hay más preguntas y solo os han dado todos la enhorabuena, por cierto. Y no sé si queréis decir algo más con respecto al webinar, alguna pregunta en concreto que hayas. Nada, yo oye, encantado de que hayáis querido contar conmigo también otra vez. Yo creo que me estoy haciendo ya el pesado del confinamiento, macho, de la pandemia. Estoy pesado de la pandemia, joder. Para nada. Nada, yo encantado. Yo todo lo que pueda echar una mano, vamos, ya sabéis que podéis contar conmigo incondicionalmente y bueno, joder, porque me parece importante que la gente pues que tiene sus cuestiones y que se preocupa de un montón de cosas, ¿no? Como por ejemplo hicimos de meteorología, ahora y yo creo bueno, pues yo creo que a la gente le interesa, ¿no? Sí. Así que, bueno, yo nada, encantado. Encantado por mi Nosotros, parte. bueno, desde el club, bueno, aquí el club soy, bueno, Alejandro, que por cierto, a ver si te hacemos socio pronto. Tanto Javier como. La bahía de Cádiz es mi segunda bahía. Cuando pase por Puerto Chico, te pasas por la oficina que te hacemos socio del club, ¿vale? Yo daros la enhorabuena al Club Náutico por esta iniciativa, Nacho. De verdad que conviene hacer muchas cositas de estas y que la gente que coja conciencia y todo por la seguridad en el mar. Sí, fundamental además. Totalmente. Enhorabuena, Ignacio, porque No, habéis tenido muy buena iniciativa y, hombre, bueno, pues mira, esto es importante, ¿no? O sea, no sé, yo me imagino que habrá otros clubes náuticos que estén haciendo cosas también, pero bueno, aquí es fundamental que Puerto Cherry, que es de referencia en el ámbito náutico, no solo aquí en la Bahía de Cádiz, sino a nivel de España y fuera de España, yo creo que bueno, que es importante que hagáis estas cosas, ¿no? Porque yo creo que a la gente le gusta. Y si no lo pueden ver ahora, como queda grabado, lo verán después, seguramente. Exactamente, sí. Yo ahora os lo iba a recordar ahora que se queda todo grabado, lo subiremos al canal de YouTube de Webinar, que hemos creado un canal para Webinar, porque yo voy a seguir tirando de vosotros porque creo que está teniendo mucha aceptación, la gente le está gustando, hay muchas respuestas y creo que es muy interesante. Y bueno, eso, que seguiré tirando de vosotros para futuras ocasiones. Y nada más, bueno, aquí todo el mundo está escribiendo que muchísimas gracias. Antes, cuando leí lo de delegación de Cádiz, nos dicen que desde la Real Liga Naval, que muchísimas gracias por la labor que hacéis. Y bueno, gente de esta de Colombia que he conectado y nos envían un abrazo, muchísimas gracias por todo. Yo sí que quiero agradeceros a vosotros tres personalmente por el día de hoy, muy interesante, muy instructivo.
Creo que hace falta que tome conciencia la gente de que es nuestra pasión y nuestro hobby, vosotros especialmente, a vosotros dos, es algo profesional, pero que tenemos que tener conciencia y tomarla de verdad a la hora de navegar y salir. Cuando preparamos nuestras travesías en verano, que creemos que es todo buen tiempo, en el Mediterráneo se puede montar, como decimos coloquialmente aquí, una caraja en un momento, ¿no? Y hay que estar siempre prevenidos con todos los sistemas de seguridad a bordo, todo en regla y al día. Y eso, por eso te digo que es fundamental la labor que hacéis, ¿no? Aparte también del paso del estrecho, precisamente contigo, como Alejandro con la salvamarca, ves que hace cualquier cosa que no gusta de corrernos, ¿no? Y también, bueno, los relatos también como los de Javier y la experiencia, ¿no? De tanto tiempo navegando en la altura, ¿no? Y la vuelta al mundo y tal. Que, por cierto, recuerdo que si queréis ver a Javier con muchísimos años menos, en Andaluces y Navegantes, el documental está genial, la verdad que sí, es muy interesante. Y bueno, por mi parte, volver a felicitaros a vosotros tres desde el Club Náutico Puerto Cherry. Bueno, sois socios vosotros. Alejandro en breve, cuando se pase por aquí por Cádiz, lo invitamos a una comida y le pinchamos. Y a todos los participantes, de nuevo, muchísimas gracias por confiar en nosotros, bueno, y por tener la acogida que estamos teniendo. Así que yo me despido. Muchísimas gracias a todos. Si queréis decir algo más, por mí damos por finiquitada la sesión del webinar de hoy. Nada, encantado, encantado. Encantado, y Muchísimas encantado de haber Daros las compartido con Alejandro y con José, que la verdad, yo soy usuario, pero los que están ahí dando el callo son ellos y a los que hay que tener en cuenta, ¿eh? Sí. Muchas gracias por la parte que me corresponde. Muchas gracias, Javier. Bueno, Y encantado. Y ya nos veremos por Puerto Cherry. A ver si que abran el bar ya, por favor, Ignacio. Que abran el bar. Está abierto ya. Javier te lo puede decir, ya está abierto. Vale. Pues mañana me pasaré por allí, seguro. Estupendo. Muy bien. Iba a decir algo, pues Alejandro. nada, yo quería daros las gracias a vosotros y a todas las personas que nos han seguido, que me he quedado alucinado de cuántas han sido, y que es por ello y para ello por lo que podemos transmitir nuestras experiencias, sobre todo, que no podemos extendernos en qué son, porque son muchas y hay muchas muy divertidas y por suerte muy pocas tristes, ¿no? Y la verdad es que es un placer y un privilegio poder transmitirla. Y por supuesto daros al Club Náutico Puerto Cherry las gracias por ser partícipe de este magnífico club. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y bueno, gracias a ti y a todos, ¿vale? Bueno, pues yo creo que damos por finalizada la sesión de segundo webinario de VHF Ice. Os iremos comentando próximos webinarios si es que no me mandan muy lejos de aquí los ponentes. y nada, muchísimas gracias a todos, damos por cerrado y hasta la próxima. Y nos vemos en el mar. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Adiós. Ahora.